Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Quisiera leerles el pasaje que estamos meditando y reflexionando en él. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El día de ayer estábamos hablando sobre estos tres factores tan marcados que se ven, estas tres bacterias carnívoras que se hacen referencia a la forma tan susceptible que ha llegado a invadir inclusive en la vida cristiana. Ayer hablamos sobre el individualismo y hoy día vamos a hablar sobre la subjetividad. Quisiera que reflexionemos, mis hermanos, y meditemos que estas bacterias carnívoras que están afectando nuestra sociedad de una forma muy dañina ha ido infiltrándose también en la iglesia. Y debemos estar evaluándolo, y debemos estar reflexionando, y debemos de hacer una evaluación rigurosa si nosotros estamos también cayendo en este comportamiento, en esta forma de vivir, que definitivamente no es lo que Dios espera de nosotros. Recordemos que esta bacteria carnívora, al infiltrarse en la vida cristiana, distorsionará entonces la manera como nosotros estamos presentándonos delante de Dios. Y esto va a causar, y ya podremos decir que ha afectado en muchos lugares, porque se ha ido infiltrando para distorsionar los conceptos que nosotros tenemos sobre Dios, que inclusive también ha distorsionado en los conceptos que podríamos nosotros tener sobre una vida cristiana y cómo ésta se desarrolla en la iglesia. Todo esto es siempre tomado en muchas oportunidades por ligereza y consideramos tal vez que son detalles no tan marcados y empezamos a mirar los pecados más escandalosos para considerar que esas cosas son pecados y lo otro que podría ser algo muy imperceptible no lo tomamos como tal. La subjetividad, mis hermanos, nos va a llevar a tomar actitudes muy marcadas en el individualismo también. Y como vemos, que en el individualismo se piensa más en hacer las cosas uno solo, la subjetividad comienza a tomar por ligereza las cosas y a tener una perspectiva y definir que no es tan necesario hacer las cosas con tanta rigurosidad, que no es necesario ser tan santos, que es una percepción de otras personas y sin embargo la subjetividad te lleva a redefinir y pensar en qué es lo que yo creo que debe ser presentado delante de Dios, qué es lo que yo pienso que debería de ofrecerle a Dios. Entonces soy yo que comienza a moldear los estándares por los cuales yo me presento delante de Dios. Cuidado en tus formas de adorar a Dios, mucho cuidado, porque la subjetividad está más pensando los intereses, los deseos particulares de uno, sin estar pensando en la profundidad de lo que se está haciendo. Entonces vamos a encontrar que no importa mucho cómo te presentas delante de Dios para adorarlo. Reducimos entonces lo que debemos ofrecer y no respetamos ni reconocemos frente a quién estamos en la oración, en los tiempos con Dios, en nuestra manera de vivir, en el testimonio que damos en el hogar, con la familia, en el trato con las amistades. Debemos ser obedientes y hacer las cosas como Dios manda,
no como nosotros creemos. No es como te puede agradar a ti hacer las cosas. No es pensar con ligereza y decir, verdad, tengo que orar. No me he dado tiempo de hacerlo, así que bueno, voy a aprovechar estos 5 minutos que tengo para orar. Y tomo la ligereza de postrarme y empezar a orar y en 5 minutos intentar resolver todo y tener, digamos así, esa satisfacción de decir, ya hice mi devocional con una ligereza tal, olvidándote frente a quién estás, la forma como lo estás haciendo, la manera con tanta ligereza que puedes tomar esos tiempos a solas con Dios. ¿Te olvidas frente a quién estás cuando oras? Esto me invita a recordar, por ejemplo, en el pasaje en donde Moisés se está acercando al lugar en donde está esta zarza ardiente. Y es interesante la forma como se presenta, ¿no? En Éxodo capítulo 3, versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Mis hermanos, nos hemos olvidado cuán importante es tener reverencia en el tiempo a solas con Dios. Yo te pregunto, ¿cómo te presentas tú delante de Dios en tus tiempos a solas? ¿Vas así de una manera tan irreverente para presentarte delante de Dios y consideras que quedarte 2, 3 minutos? Y no me voy específicamente al tiempo, pero aún en esa ligereza de tiempo nosotros doblamos rodillas y pensamos que con 2, 3 minutos que ya oramos y inmediatamente nos estamos retirando como si hubiéramos hecho un acto de presencia en el lugar, pero no un momento de rendirnos a Dios. Cuán importante es entender que en la oración nosotros no solamente estamos presentando en nuestras peticiones, estamos rindiendo todo nuestro ser delante de Dios. Mis hermanos, la subjetividad lo que busca es, en una forma personal, es como presentarte delante de Dios y decirle tus requerimientos, tus deseos, decirle tus problemas, tus necesidades. Y bien, listo, ya le dije lo que tenía que decirle y me levanto y me voy. Como si fuera sencillamente una zona en donde tienes que apuntar lo que tú quieres y dejar el papel allí y retirarte. Nos olvidamos, mis hermanos, cuán importante es respetar las formas correctas de llegar delante de Dios. No estás allí en un instante tan trivial e informal. Estás presentándote en oración para rendirte delante de Dios. ¿Cómo te presentas delante de Dios? Te presentas y das a conocer quién eres tú en realidad. ¿Cómo te ha ido en el día? ¿Qué cosas hiciste que no estuvieron bien? Pedirle perdón a Dios por las cosas que hiciste y que no debiste haberlas hecho. Clamar a Dios y pedirle perdón por los momentos y las situaciones donde no obraste bien, donde no hablaste bien a tu esposa, donde no dijiste bien las cosas a tus hijos, donde tus acciones no fueron de testimonio de reflejar a Cristo como el Señor lo ha mostrado en su palabra. Todas estas cosas, mis hermanos, tenemos que considerarlas y tenemos que ser muy cuidadosos en ello. Tus acciones no solamente afectan tu vida, sino tu casa, a tu familia, a tu comunidad. Tu pecado también afectó a la iglesia. Eso es algo que muchas veces nosotros no estamos tomando muy en cuenta. Y pensamos que, bueno, yo cometí este error y ahí quedó todo. Y se lo digo de una manera tan irrespetuosa a veces al Señor. Hemos intentado reducir el acercarnos a Dios en decir,
Señor, perdóname porque he pecado en pensamiento, obra y palabra. Amén. Y cerramos una oración con esa ligereza. No estamos tomando conciencia de cómo nos presentamos a Dios y cómo nosotros estamos rindiéndonos delante de Él. Dios no espera que nosotros hagamos las cosas con esa falta de respeto. Recuerden, todos nosotros hemos sido separados por Dios y por eso habla de la iglesia de los santos. ¿Debo yo acaso actuar de una manera irreverente delante de Dios cuando la oración tiene una trascendencia muy especial en nuestras vidas? Recuerden, mis hermanos, que todo pecado que hacemos en la iglesia del Señor, mirándolo en nuestra vida, nuestro cuerpo, el templo donde mora el Espíritu Santo, también es una ofensa que afecta el cuerpo de la iglesia en la cual somos todos nosotros también. Tenemos que volver a los caminos del Señor. Debemos cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Hablamos de retornar después de esta pandemia a la iglesia y nos olvidamos que estamos dejando de lado qué tipo de protocolos espirituales nosotros estamos considerando para este tiempo, hacer los ajustes hoy, hacer los cambios hoy y mirar cómo estamos comportándonos. Mis hermanos, no se olviden que somos parte del cuerpo, en cuya cabeza es Cristo. Y tus acciones y tu manera de vivir afecta también al cuerpo de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, versículos, todo ese pasaje que habla sobre ese tema viene desde el versículo 12 al 27, pero quisiera leerles del verso 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya que judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Mis hermanos, no te olvides, tu manera de vivir, la forma irreverente que te presentas delante de Dios, afecta también al cuerpo del Señor. Todos tenemos que ver que esta subjetividad lo que hace es reducir y minimizar nuestra posición delante de Dios. Porque lo que estamos haciendo aquí es ser irreverentes. Estamos tomando por ligereza cómo nos presentamos delante de Dios. Entonces, no somos cuidadosos de respetar estos tiempos a solas con Él. Cuán importante es cómo la palabra del Señor nos recuerda que estamos ofendiendo a Dios, mis hermanos. Esta es una realidad. Hemos ofendido a Dios en la manera como nosotros estamos reconociendo nuestra manera de acercarnos a Dios. Por eso es importante tomar muy en cuenta lo que hacemos. Mis hermanos, la subjetividad no considera quién es Dios y quién es el hombre. La subjetividad solamente está pensando en cómo considero yo presentarme delante de Dios. ¿Cómo considero yo que debo hacer las cosas? No es necesario hacer
una evaluación personal porque yo considero que lo que estoy haciendo está bien. No hay que exagerar en mis acciones. Creo que con lo que estoy haciendo en este momento es suficiente. Ese es el pensamiento de la subjetividad. Buscar siempre esa comodidad, esa satisfacción de lo que hacemos y sentir que las cosas que estamos haciendo no es necesario hacer más. Con esos detalles que estamos haciendo es suficiente. Y quisiera pedirles que reflexionemos en este punto que quisiera decirles. Mis hermanos, recordemos que en la oración sucede algo muy extraordinario. Es el momento en donde quien es digno está escuchando a quien es indigno de hablarle. Y ahí, mis hermanos, esta bacteria carnívora que nos hace olvidar esto. Somos indignos de presentarnos delante de Dios. Dios, que es digno, nos está escuchando a nosotros y en medio de ello está permitiendo en la oración que nosotros nos acerquemos a Él. Dígame si no es trascendental para nuestra vida recordar lo que las Escrituras nos muestran en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La necesidad profunda de entender que estamos en ese momento especial y trascendental en la oración, de reconocer que es como a Dios le agrada, no como a mí me agrada, de presentarme delante de Dios para honrar a Dios por quién es Él y no intentar honrarlo como a mí me parece. Creo que tenemos que preocuparnos si estamos tomando con ligereza este tiempo tan especial de presentarnos delante de Dios. Creo que tenemos que preocuparnos mucho por hacer una evaluación personal y darnos cuenta qué actitudes y comportamientos estamos permitiendo y que estas bacterias carnívoras ya se han infiltrado en nuestras formas de comportarnos con nuestros hermanos, en nuestro tiempo a solas con Dios, mirando lo que debe ser honrado y presentado correctamente y no actuar con ligereza y con descuido. Por eso tenemos que cuidar, mis hermanos, cuidar esos tiempos a solas con Dios, reconocer nuestra condición delante de Él y darnos cuenta que nuestra manera irreverente de presentarnos delante de Dios ha ofendido a Dios. Amados hermanos, les animo en el amor del Señor que sigamos perseverando y que tomemos esos tiempos a solas para evaluar y observar y pedir perdón a Dios por cómo nosotros estamos comportándonos y descuidando esa forma tan reverente que debemos de tener para presentarnos delante del Padre. Dios me los bendiga, amados hermanos.